¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguro que con ganas de continuar estos vídeos. Recuerda que estamos viendo los temas cortos. Estamos iniciando el tema 3.3, el imperio de los Austrias bajo el reinado de Carlos I. Seguimos aún, por lo tanto, en estos temas cortos. En el bloque anterior, recuerda que vimos el descubrimiento de América y la conquista del Reino de Granada, esa significación importante del año 1492. Y en este vídeo iniciamos, como estábamos diciendo, el reinado de Carlos I. Si está todo listo, nos ponemos a ello. Bien. Como siempre, en la propia pregunta nos orienta cómo tenemos que ir respondiendo, ¿no? El imperio de los Austrias bajo el reinado de Carlos I, la política interior y los conflictos europeos que va a tener el rey. Como siempre, la datación y el lugar. Bien, como consecuencia de la política matrimonial de los reyes católicos y por diferentes azares de la historia, entre otras cosas que van a morir uno de sus hijos, la herencia patrimonial de los reyes va a terminar en la figura de este personaje que es Carlos. Carlos V de España, Carlos I de España, V de Alemania. Carlos I es hijo de Juana la Loca, conocida como Juana la Loca, Juana I de Castilla, y Felipe, conocido como Felipe el Hermoso, Felipe de Habsburgo, y es a su vez nieto de los reyes católicos. En su figura va a recaer un importante territorio, un vasto imperio por herencia de padre y por herencia de madre. Lo primero que decir, Habsburgo, ¿no? Austria y Habsburgo sinónimo. Tú puedes hablar del imperio de los Austrias o del imperio de los Habsburgo. Es el apellido de la familia de Carlos, ¿no? De Carlos V, de su padre, de Felipe de Habsburgo. Podéis utilizar las dos palabras, las que venga mejor. Podéis hablar de Austrias o podéis hablar de Habsburgos, ¿no? Es lo mismo. Lo podemos utilizar como un sinónimo, ¿no? Por lo tanto, los reyes católicos han ido casando a muchos de sus hijos con diferentes reyes extranjeros y al final la hija Juana se ha casado con Felipe de Habsburgo y su hijo Carlos va a ser el que va a heredar los territorios. Por lo tanto, por parte de madre, por parte de la reina Juana, la hija de los reyes católicos, va a reunir los territorios de Castilla y de Aragón, las dos coronas, y aparte los territorios nuevos descubiertos de América y las posesiones italianas pertenecientes a la corona de Aragón, ¿no? Eso por parte de madre. Por parte de padre, Felipe de Habsburgo, Felipe de Austria, va a conseguir la candidatura al Sacro Imperio Romano-Germánico. Cuidado porque los emperadores del Sacro Imperio Romano-Germánico, veis ahí el mapa, lo que está rodeado así de azul, que sería la zona de Alemania, de Austria, norte de Italia, los Países Bajos, etcétera. Esa parte del imperio sacro, del Sacro Imperio romano-germánico, tradicionalmente ha caído en manos de la familia de los Habsburgo. Es como la monarquía visigoda, si recordáis. Los emperadores del Sacro Imperio no son hereditarios, sino que es selectivo. Es decir, hay una serie de príncipes de esos territorios que eligen al siguiente emperador o la muerte del emperador. Pero tradicionalmente, de unos años hacia acá, hacia la época de Carlos V, había recaído siempre en la familia de los Habsburgo. De tal manera que al ser el Habsburgo por parte de padre, por parte de Felipe, hereda la candidatura a ser proclamado emperador. ¿Qué es lo que ocurrirá? Primero se convierte en rey de España, rey de Castilla, rey de Aragón y posteriormente se va a convertir en el emperador del Sacro Imperio. Por eso lo de Carlos I y Carlos V, ¿no? Carlos V de España porque es la titulación de la monarquía castellana, que da el título de rey de Castilla y Aragón con el nombre de Carlos V, pero a su vez, al ser nombrado emperador, adquiere el título y va a ser el quinto de los Carlos emperadores, ¿no? Por eso va a ser Carlos V del Imperio, o también conocido como Carlos V de Alemania. Como el emperador es mayor que el rey, se le suele conocer más como Carlos V que como Carlos I, porque es el título superior, ¿no? El emperador sobre el de rey. Por lo tanto, para resumir de nuevo, de la madre de Juana, Aragón, Castilla y América, más las posesiones italianas, y por parte de Felipe la candidatura al Sacro Imperio y el patrimonio borgoñón, que incluye los territorios de Flandes, de los Países Bajos y el Franco Condado, entre otros, ¿no? A partir de ahí, todo ese vasto territorio va a tener que ser defendido. De tal manera
que le va a llevar a una serie de conflictos a nivel internacional, de conflictos europeos. La defensa de este conjunto territorial, que es inmenso, muy heterogéneo, ¿no?, de diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes lenguas, el factor de cohesión, el factor de unión de todos esos territorios y de sus habitantes va a ser la figura del rey, que lo comparten en común, pero también la cristiandad, ¿no?, el catolicismo, el hecho de pertenecer a la misma religión. Y eso en la época es muy importante. Recordar que Dios, se supone que a través de Dios el rey es nombrado rey por voluntad de Dios, ¿no? Es decir, los súbditos tienen que obedecer al rey de tal manera que también obedecen a la voluntad de Dios, ¿no? Por lo tanto, la defensa del cristianismo es un factor importante de unidad de todos esos territorios tan dispersos, con tantas culturas diferentes y con tantas lenguas diferentes. Esa necesidad de defensa hacia el exterior le va a acarrear a Carlos V una importante acción de política exterior en tres ejes, ¿no? Guerras con Francia, guerras por control del Mediterráneo y el problema que le va a iniciar en el Sacro Imperio de la Reforma Protestante, del nacimiento de una nueva religión protestante en contra de la religión católica. Nos centramos primero con Francia. Volvemos una vez al mapa que te habíamos visto antes y ahí podéis ver cómo el territorio francés está rodeado completamente de herencia de Carlos V, ¿no? Alrededor de las fronteras francesas comparte siempre un territorio del emperador, tanto Aragón, Castilla, como Países Bajos o el Sacro Imperio, ¿no? Y solo quedaría una vía de escape que sería por la zona del norte de Italia. Entonces, el rey de Francia siempre va a querer meter un poco el dedo del ojo en los territorios de Carlos y Carlos al revés al rey de Francia, porque Francia se siente como una especie de hamburguesa, ¿no?, de bocadillo, rodeada completamente por territorios de los Habsburgo. Entonces, esas guerras de Francia, sobre todo se van a estudiar por el control de Italia, que sería como una especie de vía de escape hacia fronteras que no sean de los Habsburgo por parte de Francisco I de Francia, ¿no? Al final, Carlos va a vencer en la zona de Pavía en 1525 y va a incorporar el milanesado, la zona de Milán, a los territorios que él controla, ¿no?, de la monarquía de Carlos V. Por otro lado, las tropas imperiales de Carlos V van a saquear la ciudad de Roma. Esto parece una contradicción, ¿no? La sede del Papa en Roma, y si él es defensor del cristianismo, porque sus tropas en un momento dado van a saquear la ciudad de Roma. Un hecho que va a ser en la historia y en el momento muy trágico, ¿no?, muy controvertido. Lo que hay detrás, en parte, es que el Papa del momento va a ser más francófono, va a ser más aliado de Francisco I de Francia y un poco enemigo de Carlos I, ¿no?, de Carlos V, y por eso las tropas imperiales van a saquear la ciudad de Roma en el 1529. Por lo tanto, guerras con Francia, por un lado. Por otro lado, las guerras por el control del Mediterráneo. Volvemos al mapa. Si veis, para comunicar las posesiones italianas y las posesiones aragonesas, ¿no?, por el Mediterráneo occidental, con las islas de Mallorca, Cerdeña, etcétera, la mejor vía de comunicación no es cruzando la frontera francesa, sino marítima, ¿no? Pero ahí hay un problema, que sería la piratería del Mediterráneo. De manera que para garantizar el control y el comercio del Mediterráneo va a tener que luchar contra los berberiscos, que son unos piratas del norte de África, de la zona actual de Túnez, de la zona de Marruecos o de Argelia, actuales, que constantemente están tanto saqueando la costa del Mediterráneo como los barcos que por allí navegan. Entonces va a intentar conquistar Túnez en el 1535 y también va a intentar tomar la ciudad de Argel. Sí que consigue la conquista de Túnez, pero va a fracasar en la toma de Argel en el 1541. 1535, el ataque contra Túnez para frenar la piratería berberisca. Y por otro lado, los turcos que están ya en el Mediterráneo oriental y que está amenazando la zona de Malta, la zona de los Balcanes y la zona de las costas griegas. Esos turcos que acababan de llegar en 1541 haciendo la conquista sobre el antiguo territorio de Bizancio y que ahora es una fuerza importante en ese Mediterráneo oriental y que quieren frenar Carlos V para tener el mar Mediterráneo más o menos tranquilo y abierto al comercio entre los reinos cristianos.
Por otro lado, uno de los grandes problemas que va a tener el emperador y que va a heredar sus sucesores será la reforma protestante. Un monje llamado Lutero de repente va a emitir una serie de manifiestos, de ideas que contraviene una parte fundamental de la doctrina católica. Y eso va a suponer un desafío a la unidad religiosa que tanto necesita el emperador en esa diversidad de territorios. De tal manera que en muchos territorios, sobre todo del Sacro Imperio, en algunos príncipes y algunos lugares del imperio de Carlos V, va a haber un desafío en la religión porque se van a convertir a la nueva reforma protestante, a la religión protestante y sus derivados, ¿no? Que vendrán después de Lutero diferentes reformadores. Eso va a provocar una lucha en el imperio porque Carlos va a apoyar al catolicismo y el mantenimiento de la cristiandad bajo la idea católica, y por otro lado hay diferentes príncipes protestantes que se van a ir convirtiendo al protestantismo. Al final va a contener esas luchas en la batalla de Mühlberg en 1547. Ahí tenéis el famoso cuadro que pinta Tiziano de Carlos V venciendo en la batalla de Mühlberg, y por otro lado va al final que tener que firmar la paz de Habsburgo en 1555. En esa paz de Habsburgo se mantiene un status quo un poco extraño en el cual el emperador confirma que los príncipes que se han convertido al protestantismo pueden mantener la religión protestante en sus territorios, y de tal manera que también los súbditos de esos príncipes se convierten también al protestantismo. Es decir, pueden ser luteranos en los territorios donde los príncipes que gobiernan esos territorios sean protestantes, ¿no? Eso es la paz de Habsburgo. De tal manera que dentro del imperio, del Sacro Imperio, va a haber una parte de la población que va a ser a partir de ese momento protestante y que el emperador lo va a tolerar con esa paz de Habsburgo. Bien, a nivel interior, también muy importante, a nivel de Castilla y de Aragón, le va a surgir una serie de sublevaciones contra la figura del emperador, contra la figura de Carlos. El interior peninsular tuvo que hacer frente a sublevaciones que van a desafiar su autoridad. La primera va a ser en la zona de Castilla, el descontento de los castellanos, especialmente de la nobleza castellana, por la política imperial. De repente, imaginad que ha terminado la Reconquista, se sienten herederos de Isabel la Católica, por fin Castilla se está expandiendo hacia América, y de repente, por esos avatares de la historia, y porque a Juana, la reina, la sucesora, la van a declarar loca, el heredero es un extranjero que ni tan siquiera sabía hablar en ese momento casi el castellano, ¿no? Que va a ser este Carlos de Habsburgo, que va a venir aquí a reinar a Castilla, ¿no? Y en ese momento va a traer consigo consejeros flamencos, consejeros de la zona de Flandes, y va a colocar un gobernador, Adriano III, porque él se va a tener que ir para intentar conseguir la candidatura al Sacro Imperio hacia Alemania. Y ahí deja gobernando en su nombre a este Adriano Deutres. Y eso va a provocar una revuelta que se va a conocer como la revuelta de las comunidades de Castilla, que van a pedir, por un lado, la limitación del poder real y que éste vuelva a Castilla a ocupar el trono y que no se vaya al extranjero ni se meta en batallas por conseguir el imperio. De hecho, además, el rey va a pedir a las cortes castellanas en La Coruña que le paguen impuestos para conseguir la candidatura del imperio que finalmente conquistará, ¿no? Bien, esto supone el inicio de la revuelta de estas comunidades, que al final van a ser derrotadas por el ejército leal a Carlos I, a Carlos V, en la famosa batalla de Villanar en 1521, y que además van a justiciar a los líderes de la revuelta, que serán los famosos Bravo, Padilla y Maldonado, y con esto terminará la revuelta de las comunidades. Ahí tenéis un cuadro donde están siendo ajusticiados los tres comuneros, ¿no? Bravo, Padilla y Maldonado. Por otro lado, en el territorio de la Corona de Aragón se van a sublevar en la zona de Valencia y Mallorca, ¿no? Con las Germanías entre 1520 y 1522. Un movimiento que sobre todo es social, que tiene que ver más con las cuestiones de los campesinos contra el poder de los señores feudales, y también por zonas o por elementos de los gremios, ¿no? Al final también van a ser derrotados, y en ambos casos la autoridad de la corona, la autoridad real, se va a salir
reforzada, ¿no? Reforzando esto que viene ya de la época de los reyes católicos, de que los reyes se van imponiendo sobre los estamentos privilegiados, especialmente, ¿no? Con esa monarquía que estábamos empezando a llamar como monarquía autoritaria y que ya va cambiando la monarquía feudal a esta monarquía autoritaria. Bien, con esto terminamos este capítulo. Hemos visto, por lo tanto, el reinado de Carlos V, de Carlos I. En el vídeo siguiente lo vamos a ver es el reinado de su hijo, de Felipe II. Si tienes alguna duda, repasa el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.